Bueno, si quieren, vamos comenzando. Total, si se va incorporando alguien más, ¿sí? Se va de a poquito, vamos a introducirnos en la unidad de obligaciones de hacer y de no hacer. Algunas cosas se estuvieron viendo en la plenaria de ayer, pero también sabemos que no todos los alumnos se conectan a la plenaria, pero por eso algunas cositas se van a repetir y en otras avanzamos con esta temática de obligaciones de hacer y de no hacer, ¿sí? Bueno, el régimen de obligaciones de hacer y de no hacer, ustedes lo tienen a partir del artículo 773 y siguientes. El 773 y siguientes trata todo el tema de obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, el 778. Bueno, en principio, el artículo 773 da un concepto, es decir, el 773 define qué es para el código o en qué consiste una obligación de hacer. Justamente lo que hace es dar una definición técnica. ¿Cuál es el objeto? ¿No? ¿Cuál es la prestación que debe aquel que se obliga a una obligación de hacer? Entonces, este 773 va a decir que en las obligaciones de hacer el objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, conforme el tiempo y las modalidades acordadas por las partes. Entonces, fíjense dos cuestiones importantes: prestación de un servicio o realización de un hecho. Ese es el objeto de la obligación de hacer. Y por otro lado, vamos a analizar esto, porque hay muchos artículos. Ustedes saben que hemos visto en varias clases esta cuestión de que este código es un código sistémico. Esto quiere decir que hay muchas normas que se conectan entre sí y son de aplicación a todos los temas, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando cada uno de estos puntos y yo le voy a ir diciendo los artículos que están vinculados a la obligación de hacer. Prestación de un servicio, de obras y servicios, obligación de escriturar y demás. Yo le voy a ir dando todos los artículos para que ustedes puedan saber dónde encontrar en el código las distintas situaciones y obviamente cómo se encuentran las soluciones, ¿no? Y en el 778, fíjense, hay una definición de obligación de no hacer. Nosotros hemos hablado de esto cuando analizamos la unidad 1, que decíamos, cuando hablábamos de prestación, ¿se acuerdan? Bueno, cuando se analizaba la prestación, se decía que la prestación podía ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que la obligación de no hacer plantea el concepto en el artículo 778, cuando su objeto, cuando la prestación de una obligación de no hacer consiste en una abstención, ¿no? Entonces, fíjense, es aquello que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar destrucción física de lo hecho y daños y perjuicios. Fíjense que este concepto de obligación de no hacer, antes de entrar a prestación de servicio y realización de un hecho, este concepto de obligación de no hacer tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo en la unidad 1, es decir, de la obligación de la abstención y sobre todo en cuanto al incumplimiento, cuando vimos mora, tiempo de pago y todas estas cuestiones, también vimos que el incumplimiento de una obligación de no hacer es un incumplimiento, el efecto jurídico es absoluto y definitivo, porque si yo me obligo a abstenerme de una conducta y hago la conducta contraria a la que me prometí, a la que me comprometí, perdón, obviamente eso ya no tiene retorno, no es susceptible de cumplimiento tardío. Eso es importante, ¿no? Que recuerden que es uno de los casos donde no hay susceptible de cumplimiento tardío. Entonces, el que incumple una obligación de no hacer, ya inmediatamente se traduce en indemnización de daños y perjuicios. Hay un incumplimiento absoluto y definitivo. Bien, bueno, ahora vamos a entrar un poquito, ¿sí? Entonces al 774. Ya estoy viendo que están ingresando más y han ingresado unos cuantos más desde que empezamos. No importa, estamos dando simplemente los conceptos, así que el que está ingresando recién, vamos ahora a arrancar con el análisis de cómo este código regula las obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces, recién estábamos hablando de las de no hacer en el 778,
Y ahora vamos a entrar un poquito a analizar cómo recepta este código las obligaciones de hacer. Dentro de las obligaciones de hacer, lo que va a hacer este código va a regular, a retomar una vieja doctrina que es la obligación de medios y de resultados, ¿sí? Es decir, puedo comprometerme a realizar una actividad, puedo comprometerme a un obrar diligente o puedo comprometerme a un resultado eficaz, como dice acá, o un resultado concreto. Por ejemplo, ustedes han visto algunas clasificaciones de las obligaciones. Entonces, fíjense, en las obligaciones de dar cosas ciertas, que eso lo estuvieron viendo, las obligaciones de dar cosas ciertas, la obligación de dar cosas ciertas es una obligación de resultado, ¿sí? Porque debo entregar la cosa a la que me obligué. Si la obligación de dar cosas ciertas es, por ejemplo, para transmitir el dominio, bueno, eso es una obligación de resultado. Fíjense que esto que estoy diciendo está en la última parte del 774 y dice, si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. ¿Mm? Bueno, pero ¿por qué les decía yo esta dualidad, ¿no? De la obligación de medios y la obligación de resultados? Porque el 774 dice inciso A, inciso B, inciso C. También tiene una crítica a esta forma que adoptó el código, ¿no? Que después la vamos a comentar. Entonces, en principio, una obligación de hacer, yo me puedo obligar a realizar o a desempeñar una actividad diligente. Por ejemplo, en la relación médico-paciente, ¿no? El médico tiene con el paciente una obligación de medios. ¿Por qué? Porque si bien va a estudiar al paciente, le va a hacer todos los estudios pertinentes y va a llegar a un diagnóstico, no le puede prometer al paciente que se va a curar, pero sí su obligación consiste en desplegar todas las herramientas conforme a su arte y profesión y el obrar diligente para desempeñar su función profesional. Entonces hay un compromiso de diligencia. Después vamos a ver que hay algunas excepciones a esto, ¿no? Incluso, por ejemplo, otro caso de los, generalmente muchas responsabilidades profesionales están dentro de este tipo de obligaciones de diligencia y otras responsabilidades profesionales están dentro de obligaciones de resultado, ¿no? Entonces, por eso el tema de la prestación del servicio, nosotros podemos decir prestación de un servicio profesional. Acá estamos hablando de un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la relación médico-paciente, que en principio es una obligación de medios, es decir, se compromete a desempeñar toda la diligencia necesaria de acuerdo a su ejercicio profesional para cumplir con su obligación, pero sin prometer un éxito o un resultado concreto de su obra. Entonces, por eso dice, se compromete o la prestación consiste, dice el código, en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito. Entonces, fíjense que otro caso donde aparece este obrar diligente es la responsabilidad de los abogados. Por ejemplo, un cliente va a ver a su abogado y el abogado, bueno, va a iniciar un juicio, ¿no es cierto? El juicio que le encomienda el cliente. Entonces, el abogado no le puede prometer al cliente que va a ganar el juicio, pero sí está dentro de su obligación o de su responsabilidad profesional el obrar en forma diligente, en desempeñar adecuadamente, conforme a las reglas que rigen el ejercicio de la profesión, en llevar adelante el proceso judicial. ¿Sí? También, si bien en principio es una obligación de medios y es una obligación de diligencia, también hay excepciones. Por eso, a veces dentro de la prestación de del contrato de obras y servicios, que después vamos a ver qué artículos se combinan, también hay algunos casos donde se compromete a una obligación de resultado, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes vean que en principio lo que hay que distinguir cuando estamos ante una obligación de hacer, lo primero que tenemos que ver es cuál es el plan prestacional, ¿no? ¿A qué se obligó el deudor?
identificar frente a qué tipo de contrato estamos. ¿Sí? Si es un contrato de obra, si es un contrato de servicios. Entonces, y en función de eso, ver si su obligación es de diligencia, de aplicar todas las medidas conformes al desempeño profesional, sin asegurar el resultado final, o si realmente se comprometió a entregar una cosa, ¿no? Un resultado, que vamos a ir viendo cómo se manifiesta este resultado. Puede consistir en la entrega de una obra material o de una obra intelectual. Entonces, en esos casos tenemos obligaciones de resultado. El inciso B dice, en procurar al acreedor cierto resultado concreto. Entonces acá entrarían las obligaciones de resultado. Por eso estuvimos viendo algunos ejemplos de obligaciones de resultado. En contrato de obra, por ejemplo, bueno, hay muchos responsables, muchos profesionales involucrados en el contrato de obra, ¿no? El constructor, el arquitecto, el ingeniero, todos los profesionales técnicos que intervienen en la ejecución de la obra, el empresario. Bueno, entonces, hay una obligación de resultado de entregar la obra tal cual fue pactada, tal cual fue proyectada, o por ejemplo, el arquitecto de entregar el proyecto o los planos correspondientes conforme fue pactado en la relación obligacional o en el contrato, ¿no? Pero bueno, por eso hay cuestiones donde se compromete la entrega de una cosa, ¿no? O la entrega de una obra material. O también puede ser una obra intelectual. Fíjense que, por ejemplo, cuando se le encarga a un profesional la, la realización de una determinada obra artística, eh, la entrega de una partitura, de una composición musical. Entonces, eso es una obra intelectual, ¿sí? O, por ejemplo, en las responsabilidades de los escribanos, si bien también hay algunas obligaciones de medios dentro de la responsabilidad del escribano, en general, como es responsable y da fe de los actos emanados, ¿no es cierto? Por ejemplo, la escritura pública, esa fe o esa responsabilidad o esa función fedataria, porque son un profesional liberal, digamos, pero que da fe pública, ¿sí? De los actos en los que interviene. Entonces, bueno, la confección de una escritura es una obligación de resultado, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la fe de conocimiento, ¿no? La fe de conocimiento que tiene que dar el escribano frente a distintas cuestiones. Entonces, por eso también puede haber algunas situaciones donde la doctrina notarial ha entendido que hay obligación de medios, pero en general es, si da fe pública de cuando se le solicita la actuación y la realización o el otorgamiento de una escritura, ahí tenemos la obligación de resultado. Después fíjense que el inciso C dice procurar al acreedor un resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprometida en este inciso, es decir, como ejemplo, ¿no? En realidad acá es donde se critica la doctrina civilista. En esto coinciden casi todos los autores, que debería eliminarse esta diferencia entre el resultado concreto y el resultado eficaz prometido, porque tanto la responsabilidad civil para las obligaciones de resultado, sean resultado concreto o resultado eficaz prometido, es la misma. O sea, no hay diferencia en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable. Entonces sostienen que esa distinción no tiene utilidad práctica, ¿sí? Esa es la crítica que se le hace. Que hay que simplificarlo, incluso hay un proyecto de reforma parcial a este código y una de las propuestas es eliminar esta distinción y decir, bueno, obligaciones de diligencia o obligaciones de resultado, ¿no? Ahora bien, vamos a relacionar también este artículo de prestación de servicio y lo que estamos explicando, ¿no? De los casos de aplicación, con dos artículos de responsabilidad civil que están en el sector de la responsabilidad civil, en el título 5,
que es el artículo 1768 y 1723. El 1768, si ustedes tienen el código, también pueden seguir lo que les estoy explicando con el código abierto para entender el manejo del código. Y esto facilita mucho al momento de la evaluación porque dominan el código y saben dónde encontrar las cosas para poder responder adecuadamente, ¿no es cierto?, con los fundamentos que correspondan. Porque el manejo del código es muy importante y sobre todo este tipo de código, que es un código tan integral que nosotros vamos a encontrar artículos en una parte y en otra, ¿no es cierto?, del código vinculados al mismo tema. Por eso yo les voy a ir dando los distintos artículos. Estamos en el tema obligaciones de hacer, ¿m? Y en el tema puntualmente de prestación de servicios. Este del 774 es una cuestión general, ¿no es cierto?, que está regulado obviamente en la parte de obligaciones. Pero si vamos al tema de responsabilidad civil, cómo se relaciona este tema de la prestación de servicios y las obligaciones de medios y de resultados a la luz de la responsabilidad civil, tenemos que ir al 1768 y 1723. Vamos al 1768. El 1768 tiene que ver con los profesionales liberales. Entonces ahí claramente especifica en general cuál es el régimen de la responsabilidad liberal y habla de una responsabilidad de carácter subjetiva, salvo que hubiese prometido un resultado concreto. Es decir, todo desempeño, todo compromiso de obrar en forma diligente comprende, asociado a los factores de atribución, está asociado a un factor de atribución subjetivo, o sea, culpa o dolo. Cuando lo que se promete es un resultado, esto está asociado a una responsabilidad de carácter objetiva, ¿sí? Factor de atribución objetivo, donde se hace abstracción de la idea de la culpa y se atribuye en forma objetiva la responsabilidad en materia de obligaciones de resultado. Entonces, vamos a leer el 1768 para que ustedes lo tengan presente. Profesionales liberales, la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. Fíjense cómo nomás en la primera parte ya me está diciendo son las reglas de las obligaciones de hacer. ¿Cuáles son las reglas de obligaciones de hacer? Las que acabamos de leer, del 774. La responsabilidad es subjetiva. Acá, en forma concreta, me está diciendo que la responsabilidad profesional de los profesionales liberales, es decir, que no tienen relación de dependencia, que trabajan en forma autónoma, la responsabilidad es subjetiva. ¿Y cuándo la responsabilidad es subjetiva? Ustedes lo vieron en general cuando vimos la parte de incumplimiento. La responsabilidad es subjetiva cuando su factor de atribución es la culpa o el dolo. Por eso pueden, en esta ocasión, repasar un poquitito el tema factores de atribución, que lo vieron al comienzo. Por ejemplo, 1721, que habla de los distintos factores de atribución. Factor de atribución subjetivo, 1724, la culpa y el dolo. Y la valoración de la conducta, 1725, que tiene que ver con la afinación, ¿no es cierto?, de la culpa aplicable a la responsabilidad profesional, ¿sí? Por eso, en ocasión de analizar esta cuestión, este 1725 es el que en el Código Civil anterior era el 902 y 909. Cuanto mayor sea el deber de obrar, ¿no?, con conocimiento y con pleno conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad que surja de las consecuencias posibles de los hechos. Entonces, por eso ese concepto, es decir, el profesional tiene mayor conocimiento que el paciente. Entonces, obviamente, su responsabilidad es mayor, ¿no? Esa es un poco esa relación entre, cuando habíamos hablado en alguna unidad, en alguna ocasión respecto del profano y y la relación del fuerte y el débil, ¿no es cierto? Entonces, fíjense 1725. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia
exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias, ¿sí? Entonces, ahí tienen para repasar este temita, ¿no? Porque es muy importante. Bien, entonces volvamos al 1768. Aquí, en forma concreta, dice que la responsabilidad es subjetiva, ¿sí? Salvo o excepto que haya comprometido un resultado concreto. Después sigue el artículo respecto de que los profesionales liberales no quedan comprendidos en el régimen de 1757. Pero, bueno, acá tienen este inciso A, donde el 774 habla en relación a la obligación de diligencia, ¿sí? Con el factor de atribución. Porque, ¿qué va a hacer este código? Este código lo que va a hacer es asociar la obligación de medios, la obligación de resultado, ¿sí? Con justamente los factores de atribución. Entonces, esto es importante. Bien. Vamos a el otro artículo que yo les decía, 1723. 1723 dice responsabilidad objetiva. Cuando de las circunstancias de la obligación o del convenio de partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva, ¿sí? Es decir, 1723 está diciendo, en las obligaciones de resultado la responsabilidad es objetiva. Esto es muy importante porque fíjense que tenemos que ir de la parte general de obligaciones de medios y de resultados de prestación de un servicio a justamente el régimen de responsabilidad aplicable. Entonces, por eso es la crítica a esa distinción, ¿no es cierto?, que hacen los incisos respecto del resultado eficaz o resultado concreto, porque la doctrina dice, bueno, pero si en definitiva el 1723 dice cuando el deudor se compromete a un resultado concreto, ¿no es cierto?, a un resultado determinado. No hay distinción entre eficaz y concreto para la aplicación de la responsabilidad objetiva y obviamente tampoco lo es para la extensión del resarcimiento, ¿no?, que es el régimen general. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, este tema de las obligaciones de hacer y de la prestación de un servicio, tenemos que ir a otra parte del código, que es el contrato de obras y servicios, 1251, 1252. Vamos a ir a esos artículos. ¿Por qué? Porque esos artículos nos van son en la sección, el capítulo 6, obras y servicios, disposiciones comunes para las obras y servicios. ¿Y para qué me van a servir esos artículos 1251 y 1252? Para aclarar un poquito este tema, afinar un poquito este tema de la prestación, ¿no?, del plan prestacional, justamente. Entonces, en el artículo 1251 dice, hay contrato de obra o de servicios, estas son disposiciones comunes. Cuando una persona, según el caso, el contratista o prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamado comitente, a realizar una obra material o intelectual. Ahí tenemos, cuando realiza una obra material e intelectual, tenemos una obligación de resultado, ¿no? O a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, cuando es un servicio profesional, estamos en general, como regla general, en una obligación de diligencia. Calificación del contrato, 1252. Si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia o de su éxito. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Es decir, esto que estuvimos hablando al comienzo, los ejemplos que poníamos de aplicación, de obligaciones de diligencia, acá está claramente explicitado en el 1251 y 1252 para que no haya dudas respecto del encuadre del contrato.
Por eso, a la luz del código, de cómo toma el código este tema de las obligaciones de medios y de resultado, podemos hacer como si fuese un collage, ¿no es cierto?, de estas disposiciones. Entonces, por ejemplo, en el contrato de servicios, la regla general de servicios profesionales es que se trata de una obligación de diligencia, ¿sí? Poníamos el ejemplo del abogado, poníamos el ejemplo del médico. La responsabilidad es subjetiva, ¿verdad? Ahora bien, excepcionalmente, una obligación o una prestación de servicios profesionales puede comprometer un resultado. ¿Y de dónde surge esto? 1768 dice, la responsabilidad es subjetiva salvo que hubiese comprometido un resultado concreto. Entonces, en el marco de los profesionales, por ejemplo, un abogado, decíamos, en el caso de un juicio, el abogado se compromete a llevar diligentemente el proceso judicial y aplicar todo lo que corresponde a su diligencia como profesional y a todo lo que le exige las normas del ejercicio profesional y procesales al respecto. Pero no le puede prometer, ¿no es cierto?, que va a ganar el juicio el cliente. Pero hay obligaciones del abogado que son obligaciones de resultado. Cuando un cliente le pide al abogado que le redacte un contrato X, ¿no es cierto?, porque va a alquilar su casa o va a hacer un contrato de alguna naturaleza con algún profesional, ¿no es cierto?, o va a realizar un contrato con la otra parte para un acuerdo de partes respecto de resolver alguna cuestión dudosa o lo que fuere. Entonces, cuando se le pide al abogado que redacte un contrato, o se le pide que intervenga en la redacción de un contrato, bueno, eso es una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque la obligación es entregarle al cliente el contrato. También hay algunas otras disposiciones que no son extrajudiciales. Por ejemplo, cuando se le encarga que tramita una sucesión, ¿no es cierto? La sucesión, como todas las sucesiones terminan en una declaratoria de herederos, no es de medios, es de resultado, porque el resultado es llegar a la declaratoria de herederos. Sean los herederos que fueron a consultar al abogado creyendo que lo son, o sean los que correspondan por ley que se hayan presentado en el proceso porque acreditaron mejor derecho o han acreditado un vínculo que los desplaza. Independientemente de eso, se llega a la declaratoria de herederos. Entonces, en esos casos se considera que es de resultado. O cuando tiene que hacer un trámite, se le encarga un trámite al abogado para hacerlo a alguna dependencia administrativa, donde es obtener un informe, donde es obtener una certificación. Bueno, eso también, porque eso es de resultado. Por eso, excepcionalmente, son de resultado. Como regla general, entonces, es de medios, excepcionalmente de resultado. En el contrato de obra, cuando dijimos recién, por el 1252, se obliga a entregar una obra material o una obra intelectual, tenemos como regla general que es una obligación de resultado, porque promete la entrega de una cosa, de un resultado concreto. Excepcionalmente, puede haber dentro del contrato de obras supuestos de obligaciones de diligencia, donde el factor de atribución es subjetivo, donde no es objetivo. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde encontramos una excepción? ¿No? En el contrato de obra nosotros decíamos, bueno, los profesionales de la construcción están mayormente vinculados a una obligación de resultado, que es entregar la obra en el tiempo oportuno, con las características que fueron convenidas en el contrato, ¿no? Después hay distintas características del contrato de obra, que esto lo van a ver en contratos seguramente, porque respecto del tiempo, de entrega, características, retribución y demás, riesgos de la contratación, y todas las responsabilidades derivadas. Pero esto también lo van a ver en daños, ¿no? En daños también se ven los profesionales de la construcción y ahí se ve el grado de responsabilidad y demás. Pero
para ubicar este tema de la obligación de hacer, estábamos en la excepción donde estos profesionales, que en el contrato de obra como regla general es la obligación de entregar una obra, material sería, excepcionalmente esta obligación pueden estar comprometidos a una obligación de diligencia, de medios. En ese caso se aplican factores de atribución subjetivos. ¿En qué caso? ¿No? Dentro del contrato de obra hay una responsabilidad de carácter subjetiva. Bueno, la doctrina interpreta que en realidad la excepción a esto está en el artículo 1277. ¿Sí? En el artículo 1277 dice responsabilidades complementarias y habla justamente de las responsabilidades vinculadas a los profesionales de la construcción. Fíjense, el constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en la construcción están obligados, dice, a observar las normas administrativas y son responsables incluso frente a terceros, ¿sí? Por omisión de normas administrativas, porque ustedes saben que en toda obra tienen que abrir un expediente, necesitar la aprobación de los planos municipales, cumplir con todas las normas, reglamento de construcciones y todas las normas pertinentes, ¿no? Del lugar donde está ejecutándose la obra para que tengan los permisos y la habilitación correspondiente. Todas cuestiones administrativas, generalmente reguladas por los gobiernos locales. Son responsables incluso frente a terceros, dice, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Este texto mereció un poco la interpretación y el análisis de la doctrina. ¿A qué se refería? ¿Por qué lo desprende o lo pone como último artículo del tema del contrato, de las disposiciones especiales para las obras? ¿Sí? Por varias cuestiones. Fíjense, lo que plantea la doctrina es que este 1277 en realidad se refiere a una obligación de diligencia. Es decir, que estos profesionales tienen que aplicar toda la diligencia necesaria para cumplir con las normas administrativas. La omisión de esas diligencias necesarias comprende una obligación de medios y no es de resultado. Y por otro lado, ¿por qué? Digamos, primero porque no dice nada este artículo respecto del factor de atribución. Habitualmente, el código, y van a ver ustedes, o recordarán, el 1721, que habla de los factores de atribución, dice, los factores de atribución son subjetivos, culpa o dolo, o objetivos, ¿verdad? Dice, los factores de atribución pueden surgir de la ley, ¿no es cierto? Pero si la ley no dice nada respecto del factor de atribución, el factor de atribución es la culpa. La culpa como cierre del sistema, como clausura del sistema. Entonces, en este artículo 1277 dice que todos estos profesionales que intervienen en la construcción son responsables, pero no indica cuál es el factor de atribución. Entonces se entiende que si no indica el factor de atribución, es subjetivo. Y cuando dice de todo daño, o de cualquier daño, perdón, el término exacto es de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones, ¿no? De las disposiciones administrativas, se refiere a los daños, no a cualquier tipo de daño, sino a los daños que tienen una relación de causalidad adecuada con el hecho, ¿no? Porque obviamente la extensión del resarcimiento va a estar limitada a la relación de causalidad adecuada que exista entre el daño y el incumplimiento, ¿no? Es decir, la omisión, la antijuridicidad y aquello que la relación entre el incumplimiento y el daño causado. Esa relación de causalidad, la extensión del resarcimiento, está marcada por el mismo código cuando dice hasta qué consecuencias resarce. Por eso dice, ¿es responsable de cualquier daño? No es de cualquier daño. Es responsable de todo daño que tenga una relación de causalidad adecuada. Entonces, bueno, en este caso, la doctrina sostiene
que en el 1277, cuando se trata de incumplimiento de normas administrativas, estaría enrolado en una obligación de diligencia y no de resultado. Por eso, en realidad, este código lo que va a hacer es distinguir o hacer un planteo distinto, ¿no es cierto?, de cómo estaba anteriormente regulada la cuestión. Anteriormente, antes de la sanción de este código, toda locación de servicios se asociaba a una obligación de diligencias y todo contrato de obra o locación de obra a una obligación de resultado. Hoy es un paraguas más amplio. ¿Por qué? Porque dentro del servicio, de la obligación de servicios, del contrato de servicios, puede haber como regla general una obligación de diligencia de medios y excepcionalmente de resultado. Y en las obligaciones o contratos de obra, al revés. Es decir, regla general es de resultado, excepcionalmente puede ser de diligencia. Básicamente lo que va a plantear este código con esta estructura que le da a la obligación de medios y a la obligación de resultado es que pone el acento en el factor de atribución, ¿sí? E indica que muchas veces dentro de las obligaciones de medios hay obligaciones de resultado. Esto lo viene diciendo Boeres hace mucho tiempo, criticando esa división taxativa de obligación de medios y de resultado. Por eso, este código se adecúa a la posición doctrinaria que se ha desarrollado en los últimos años. Porque Boeres decía que en una obligación genérica de medios hay a veces pequeñas obligaciones de resultado, como en el caso que hablábamos de los profesionales, ¿no? El profesional de la salud, si bien tiene una obligación de diligencia frente a su paciente, bueno, hay ciertas obligaciones que son de resultado y hay ciertos compromisos que involucran a los profesionales de la salud que son de resultado. Por ejemplo, el bioquímico, ustedes van a un bioquímico que le saquen una determinada medida de sangre o una determinada muestra, ¿no?, de lo que sea para hacerse un estudio, y bueno, y tiene que brindar el informe, y eso es una obligación de resultado, ¿sí? No alcanza con extraer la muestra de sangre o del estudio, ahora con los hisopados, por ejemplo, que está tan de moda, no alcanza con la muestra sola. Bueno, ya apliqué la diligencia de hacerle el hisopado, yo tengo que dar el resultado, ¿no es cierto? Entonces, son compromisos dentro del servicio de salud que tienen obligaciones de resultado, y en el caso de los abogados decíamos que dentro de incluso dentro de un proceso judicial, en general es una obligación de medios, pero son ciertas obligaciones, hay pequeñas obligaciones de resultado cuando, por ejemplo, tiene el Código Procesal le da ciertos días para apelar o ciertos días para hacer una defensa o presentar determinada prueba, tantos días para contestar la demanda, es decir, estos plazos que involucran el proceso judicial, que ustedes van a ver en procesal, y el gobierno en elementos, bueno, ahí van a ver que el abogado está comprometido a cumplir con esos plazos procesales, porque la suma de la deficiencia de esos plazos procesales va a generar o va a representar una mala praxis profesional. Así que no puede decir después el abogado, bueno, pero yo no le prometo el resultado y no cumplo con con esas obligaciones, esas pequeñas obligaciones que están dentro de ese proceso, ¿no? ¿Por qué decimos que este código, en este tema de las obligaciones de medios y de resultado, pone el acento en el factor de atribución? Porque fíjense que antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, se aplicaba esta división de obligaciones de medios y de resultados, venía ya de muchos años y que se fue aplicando doctrinariamente, ¿no? Y en realidad el acento estaba puesto en la carga de la prueba, ¿sí? Es decir, esa división se le atribuyó a De Moog, algunos dicen que antes de De Moog ya existía esa división, ¿no es cierto? Pero estas son distinciones doctrinarias, pero básicamente el acento estaba puesto en la carga de la prueba. Entonces, en las obligaciones de medios, por ejemplo, el paciente debía probar la culpa del médico.
el damnificado debía probar la culpa del autor del hecho. Es decir, el paciente debía probar la culpa del médico, el cliente debía probar la culpa del profesional. ¿Sí? Eso como regla general. Y en las de resultado, entonces, comprobar la existencia de la obligación y el incumplimiento, se presumía la responsabilidad del deudor. Pero fíjense que esto era una cuestión de carga de la prueba. Pero claro, ¿qué ocurrió? Con el transcurso del tiempo, ustedes saben que empieza a incorporarse dentro del tema carga probatoria la institución de las cargas probatorias dinámicas. Esto hace cambiar mucho esta estructura. Porque en estos casos donde el paciente debía probar la culpa del profesional, con la incorporación de las cargas probatorias dinámicas, que primero tienen su base en la jurisprudencia, luego tienen su base legal en el Código Procesal, y ahora están reguladas también en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1735, si no me recuerdo, sobre facultades judiciales, exactamente. En el 1735 hace referencia a las cargas probatorias dinámicas y dice justamente que el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. El juez lo considerará pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Es decir, el juez puede considerar cuál de las partes está en mejores condiciones para llevar elementos para aclarar, ¿no es cierto?, el caso, y estas cargas probatorias dinámicas obviamente alteran esa regla general de que la víctima debe probar la culpa del autor del hecho, de que el paciente debe probar la culpa del médico, de que el cliente debe probar la culpa del profesional. Porque si el juez considera, de acuerdo a la circunstancia del caso y al tipo en particular del caso, que realmente el médico es el que tiene que llevar elementos para probar con su obrar diligente, o que el abogado tiene que llevar elementos para aclarar cómo se desempeñó profesionalmente en ese proceso, entonces está modificando la carga de la prueba. Por eso, antes, otros proyectos anteriores a este código, que ustedes saben que hubo varios proyectos antes que se sancionara finalmente este código, hubo un proyecto que creo que era el del 98, que decía que la carga probatoria dinámica consistía en la distribución equitativa de la carga de la prueba. Ese me parece un concepto muy didáctico, claro, para entender esta situación, ¿no? Es decir, distribución equitativa de la carga de la prueba, ¿no? Vamos a quedarnos con ese concepto. El tema de las cargas probatorias dinámicas es un tema interesantísimo y de mucha aplicación en muchas situaciones, ¿no? Claro, fíjense que a veces al paciente se le dificulta muchísimo poder llevar elementos para probar la culpa del profesional, sobre todo si el paciente, si el hecho, la lesión ocurrió en un quirófano, ¿no es cierto? Es decir, el paciente estaba bajo anestesia, no hay testigo, lo único que está es el médico y el equipo médico. Llevar elementos para conseguir pruebas suficientes para acreditar la mala praxis profesional, muchas veces se le dificulta en forma importante, por más que acompañe historia clínica, por más que acompañe muchos elementos, a veces no es suficiente, a veces las historias clínicas son deficientes, le faltan elementos, y bueno, entonces en algunas circunstancias los jueces pueden decir, el juez interviniente puede decir, de acuerdo a las circunstancias del caso, no, es el médico y a todo el equipo a quien haya demandado, a aclarar cómo fueron los hechos y a traer todos los elementos que tengan a su alcance y necesarios para demostrar que obró en forma diligente. Cuando nosotros hablamos del eximente, ¿no?, de cómo se exime, claro, en este caso, ¿cómo se exime? Se exime probando que fue diligente. Pero en realidad, ¿qué dice la doctrina? La prueba de la diligencia, de lograr diligente, si bien uno dice, no, es el eximente, en realidad no es un eximente, en realidad es la prueba del cumplimiento. Porque no es que yo estoy probando que me eximo de responsabilidad
porque fui diligente. No, si yo fui diligente, cumplí. Si yo diligente, estoy probando el cumplimiento. Cumplí con mi obligación. No estoy eximiéndome de una responsabilidad que se está cuestionando, ¿no? Entonces es muy interesante para evitar confusiones, ¿no? Porque uno a veces piensa que la prueba de que fue diligente, que efectivamente es la obligación a la que se obligó, el compromiso al que se obligó, en realidad está probando el pago, está probando el cumplimiento. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Este tema de la carga de la prueba. Claro, al incorporarse las cargas probatorias dinámicas, y bueno, esta división de obligaciones de medios, de resultado en función de la carga de la prueba, empieza a no tener mucho sentido, porque si en cualquier situación los jueces pueden aplicar estos criterios de distribución equitativa de la carga probatoria y pedirle a la parte que mejor está en condiciones de hacerlo, de llevar todos los elementos para aclarar la situación y demostrar cómo fueron las cosas, entonces no tenía mucho sentido sostener esta división en base a la distinción en cuanto a la carga probatoria. Incluso cuando se sostenía esta cuestión, también dentro de las obligaciones de resultado, Alterini hacía una distinción y decía que las obligaciones de resultado podían ser atenuadas, agravadas o clásicas, depende del tipo de eximente, ¿no? Entonces, si era agravada, había obligaciones donde el caso fortuito no alcanzaba para eximirse, tenía que ser un caso fortuito específico, porque el caso fortuito genérico común no alcanzaba porque en el contrato había asumido ciertos casos fortuitos. ¿Vieron? Que eso lo vimos cuando vimos incumplimiento inimputable. Obviamente los casos fortuitos que yo asumo en el contrato, después si ocurre no me los puedo usar como defensa para eximirme. Tengo que usar otros distintos, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia se ha generado toda una cuestión, ¿no? Hay toda una doctrina que se está generando respecto al COVID. Fíjense ustedes, hasta ahora, claro, todas las relaciones jurídicas preexistentes al momento de la aparición de la pandemia, bueno, obviamente se utilizó entre tantos elementos de exhibición de responsabilidad, como el caso fortuito, o como teoría de la imprevisión, ¿no? Instituciones que se han usado frente a esta cuestión. Y hoy uno ha visto que en algunos contratos ya aparecen dentro de las cláusulas asumidas en la pandemia. ¿No? Entonces, entre tantas cosas que se asumen, ¿no? De los casos fortuitos, ponen, bueno, si ocurre granizo, tal cosa, tal otra, terremoto, no sé, huracanes, lo que fuere, ¿no? Y pandemia, y yo digo, qué bárbaro, qué increíble. No, era un tema no incorporado en la mente del ser humano, o por lo menos en esta generación, ¿no? Pues la última pandemia importante fue la de la gripe española, porque después las otras, la gripe porcina, la de la gripe A, que fue en 2009, esa no llegó a ser pandemia, no fue mundial, sí, hubo focos, pero no llegó a ser mundial, por eso en esa ocasión hubo algunas cuestiones para que se resolvieran contractualmente, pero en forma distinta, porque no fue así tan general. Eh, Incluso los vuelos no se suspendieron, el turismo no cerró, la gente lo hacía por ahí por protección, de decidir no viajar, o decidir reprogramar un vuelo, o decidir reprogramar un paquete. Algunas empresas devolvían los paquetes en aquella ocasión, otros reprogramaban. Cada hotel tenía su política de cancelación y eso se utilizaba. En el 2009, les estoy diciendo, ¿no? En la época de la gripe porcina, eh, la gripe A tendría que ser, y en aquel momento sí se habían suspendido las clases, se suspendieron 2 meses en aquel momento. Nosotros, me acuerdo que teníamos la época de parciales, segundos parciales, cuando se suspendieron las clases a fines de junio, y se retomaron en septiembre las clases, así que los segundos parciales se tomaron en agosto, ¿no? Por eso más o menos hubo 60 días de suspensión de clases. No fue tanto, o sea, no fue pandemia. Algunos dicen que es una pandemia, que fue pandemia lo de la gripe A, y no fue pandemia. O sea, fue una epidemia, se puede decir, o capaz que quiso ser una pandemia y no lo llegó a ser, porque hubo focos en otros países, pero después no hubo rebrotes, o estaba más controlado. Entonces las figuras jurídicas que se utilizaron fueron diferentes al momento de resolver las relaciones persistentes, ¿no? Como las que estamos viviendo en este momento, que por supuesto merecen la revisión de muchas instituciones, ¿verdad?
porque nos vemos todos los días con cuestiones, cómo se resuelve todo a la luz de la pandemia. Entonces, estábamos con respecto hablando de cómo se trataban estas obligaciones de medios y de resultado a la luz de la diferencia de la carga de la prueba. Por eso yo les decía que las obligaciones de resultado, en un momento Alterini decía que las obligaciones de resultado eran agravadas, atenuadas o clásicas, depende del tipo de eximente que permitía. Entonces, bueno, ¿qué hace esto, este Código Civil y Comercial? Ya no lo tiene encuadrado desde ese punto de vista. Hoy la obligación de medios y de resultado está puesta a la luz, o está diagramada a la luz del factor de atribución, ¿no? El centro de atención es el factor de atribución. Por eso, lo que primero tenemos que ver es, bueno, ¿cuál es el plan prestacional? Es decir, ¿frente a qué contrato estamos? ¿Es de servicios? ¿Es de obra? Bueno, la obligación es de diligencia, es de resultado. O sea, analizar distintas situaciones para saber si estamos frente a un factor subjetivo de atribución o un factor objetivo, y por supuesto, cómo se exime. Porque si yo estoy en un factor subjetivo, mi eximente o mi prueba de cumplimiento va a ser que fui diligente. Si estoy en un factor objetivo, entonces los eximentes también son objetivos. ¿Cómo me voy a eximir de un factor objetivo de atribución? ¿Probando que no tuve la culpa? No. ¿Por qué? Porque el factor de atribución es objetivo. Entonces, si yo atribuyo en forma objetiva, tengo que eximir en forma objetiva. No me alcanza para eximirme de un factor objetivo de atribución la prueba de la falta de culpa o de que fui diligente. Fíjense que ese concepto, el proyecto del 98, lo tomaba como concepto de factor objetivo, de responsabilidad objetiva. El proyecto del 98 decía, la responsabilidad objetiva consiste o la responsabilidad decía algo así como, la responsabilidad objetiva es cuando para eximirse no alcanza con la prueba de la falta de que fue diligente, ¿no? O de la falta de culpa. Es decir, la falta de culpa o del obrar diligente no es suficiente para eximirse. Entonces, definía la responsabilidad objetiva desde el eximente, diciendo, una responsabilidad objetiva no se exime probando que fui diligente, o no se exime probando diciendo yo no tuve la culpa, o probando que no tuve la culpa, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante porque cuando este código define factor de atribución o responsabilidad objetiva, en forma concreta dice, cuando hace abstracción de la idea de la culpa, cuando la culpa no es suficiente para atribuir la responsabilidad, ¿no? Esto es un poco lo que yo les quería contar respecto de obligaciones de medios y de resultado, ¿no? Y de este 774. Entonces, volviendo a repasar un poco los artículos, para después pasar a la obligación de escriturar, como obligación de hacer, ¿sí? Tenemos 774, les repaso nomás los números para que los anoten. 1768, 1723 para la parte de responsabilidad y 1251, 1252 para obras y servicios y en 1277 como excepción a responsabilidad a la obligación de resultado, que es el caso de las responsabilidades complementarias, ¿sí? Que en este caso la doctrina, como no dice qué factor de atribución es, entiende que es subjetivo, se basa en la culpa. Bueno, respecto entonces de la obligación de escriturar, vamos a ver que ustedes, bueno, vamos a enganchar un poquito este tema, ¿no? Ustedes vieron obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales, ¿sí? Y vieron algo del contrato de compra-venta, bueno, en todo ese tema. Entonces, dentro de ese contexto, por supuesto, hay una obligación de hacer, porque eso es una obligación de dar cosas ciertas, ¿no? Pero también hay una obligación de hacer, ¿no? Y esa obligación de hacer es la obligación de escriturar. La obligación de escriturar se encuentra también en varios artículos que yo les voy a indicar en forma puntual para que ustedes, cuando lo estudien en forma armónica, estos artículos. Vamos a ir al 1017 y al 1018. 1017 y 1018.
1017 tienen el artículo que dice escritura pública. Capítulo 7, forma. 1017, escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública a los contratos que tienen por objeto adquisición, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles. Por eso este inciso A es el que se vincula con las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales. ¿Sí? Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. En ese caso se exceptúa de la escritura pública. Después hay otros casos que se deben otorgar por escritura, que dice el inciso B, contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles y todos los actos que sean accesorios a otros contratos otorgados por escritura pública. O sea, todos los contratos que tengan que ver con uno que en su origen tuvo escritura pública. Pero en este caso que estamos hablando, ¿no es cierto?, el inciso A, 2017. 1018. Otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer. Acá aparece la escritura pública como obligación de hacer. ¿Dónde está el hecho de que la escritura pública es una obligación de hacer dentro de esta obligación de dar cosas ciertas para transferir derechos reales o dentro de la compraventa? 1018. Constituye una obligación de hacer. ¿Sí? Si el futuro contrato no requiere una forma bajo condición de nulidad, bueno, si la parte condenada a otorgarlo dice, es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las contraprestaciones estén cumplidas y o sea asegurado su cumplimiento. En esta parte plantea la posibilidad de que ante el incumplimiento de la obligación de hacer la escritura pública, se puede iniciar el juicio de escrituración. Y el juez, para poder, primero lo que va a hacer es condenar al vendedor a otorgar la escritura pública, a hacer la escritura pública. Si él notifica la sentencia y el vendedor no otorga la escritura pública, entonces es el juez el que va a ordenarle a un escribano que realice la escritura correspondiente y proceda a él a firmar en su lugar. Pero ¿qué va a verificar? Que las prestaciones estén cumplidas, ¿no es cierto? Es decir, que se haya entregado efectivamente la cosa y que el pago se haya hecho, de la compraventa. Este artículo 1018 se relaciona con el Código Procesal de la provincia, artículo 510, Código Procesal Civil, condena a escriturar. La sentencia que condenara el otorgamiento de la escritura pública comprenderá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado por el juez la suscribirá por él y a su costa. La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga al ejecutante si aquel no estuviera designado en el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan. Esto, en el Código Civil anterior, este tema se complementaba, ¿no es cierto? Había otras regulaciones, se complementaba con este 510, bueno, y ahí está aclarado en el 1018. 1017, 1018, la obligación de hacer, su encuadre como obligación de hacer, y qué pasa con el incumplimiento de esa obligación de hacer, ¿sí? Y la posibilidad del juicio de escrituración, y en forma concreta diciendo que es el juez el que va a firmar en su lugar si el vendedor es condenado a otorgar la escritura y no cumple con la sentencia. Otros artículos vinculados con esto, con la obligación de escriturar, 1141, 1145. O sea, 1141... El 1141, obligaciones del comprador, 1141, ¿sí? Que por eso dice va a verificar que las prestaciones estén cumplidas, porque las obligaciones del comprador dice pagar el precio en el lugar y tiempo convenido, recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato, la obligación de recibir consiste en realizar todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador
para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de la cosa, pagar el resto del recibo, incluidos los testimonios de la escritura pública y demás posteriores a la venta. 1141, obligaciones del comprador. 1145, entrega de documentación. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, parte de este que ha sido pagada, los demás términos de la venta, las demás características, la factura no observada dentro de los 10 días, de persona aceptada, etc. Y el 1146 que dice toda la documentación que debe entregar el vendedor para poder luego perfeccionar la venta, ¿no? Bueno, eso es otro de los artículos interesantes respecto de la escritura. Pero también tienen otro más, que es el 1171. 1171. El 1171 tiene que ver con cuando estamos ante un boleto de compraventa y que todavía no se terminó de pagar y que obviamente no se hizo la escritura, y en el interín estamos ante un concurso o quiebra del vendedor. Entonces, oponibilidad en el concurso o quiebra del boleto de compraventa. 1171. Los boletos de compraventa de inmuebles con fecha cierta o otorgadas a favor de adquirientes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor, si se hubiese abonado como mínimo el 25% del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido, o sea que la deuda pendiente debe cumplir el comprador con lo pactado, ¿sí? En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca de primer grado sobre el bien en garantía del saldo del precio, ¿no? O sea, una hipoteca para garantizar las cuotas pendientes. En el caso de concurso quiebra, ustedes saben, no sé si llegaron a verlo esto, pero bueno, podemos comentarlo. Ustedes saben que dentro del concurso quiebra tenemos, en el caso del concurso, la figura del síndico, ¿no? El síndico que va a vigilar la administración de los bienes del deudor durante el concurso. Y que mientras tanto, bueno, el concursado sigue en poder de sus bienes y demás. Y en el caso de la quiebra, el síndico, el rol que va a cumplir va a administrar directamente los bienes del deudor. Entonces, bueno, en esos casos, por supuesto, va a tener que hacer los pagos al síndico, que es el administrador, y de la quiebra, de los pagos pendientes de la compraventa. Bueno, entonces esto es el 1171. Estas combinaciones de artículos, 1017, 1018, 510 del Código Procesal, que se vincula con el 1018, 1141 y 1145, que tiene que ver con las obligaciones de las partes del comprador y del vendedor, y el 1171, este tema de el boleto, la escritura y este momento intermedio donde aparece el efecto sobre el concurso y quiebra, son todos los artículos vinculados con esta obligación de escriturar como obligación de hacer. Así que bueno, en principio entonces, acá vamos a dejar esta clase. No sé si tienen alguna duda, pero más o menos les fui dictando los números para que ustedes puedan tomar nota adecuadamente del régimen en cada situación. Y bueno, cualquier duda, por supuesto, pueden preguntar hoy o cualquiera de las próximas clases, si a lo largo de su lectura tienen alguna dificultad. Así que bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, y si no, dejamos por hoy en este momento. Profesora, ¿Sí? disculpe, se me hizo una laguna con el Sí. 1017, ¿bien? Dice escritura pública. ¿Cómo lo interpreto? ¿Yo puedo hacer la compra, ¿me escucha bien? Sí, sí. ¿Sí? Yo puedo hacer la compra de un inmueble, cito al vendedor, el comprador en la escribanía, y entrego el dinero o lo que he pactado de entregar, y eso requiere un contrato.
Claro, previamente tenés el boleto de compraventa y el contrato. En función del contrato, luego es lo que se va a concretar, ¿no es cierto? A través del escribano se va a plasmar en la escritura pública, que ahí se va a plasmar la compraventa. Claro, yo pensaba Primero que es el era... contrato de compraventa. Y ese contrato es el que luego va a servir de causa, de base, para el otorgamiento de la escritura pública. Y la escritura pública es donde va a estar asentada la nomenclatura del inmueble. Claro, el escribano interviene otorgando la escritura pública y esa escritura se va a anotar en el registro. Por eso cuando ustedes vieron obligaciones de dar cosas ciertas, vieron los sistemas de registración y vieron que tiene el efecto declarativo, que es en el caso de los inmuebles, la inscripción registral. Eso implica que una vez que se registra esa escritura, bueno, obviamente es el lugar, le va a dar publicidad a terceros, y cualquier otra persona que quiera adquirir ese inmueble no va a poder argumentar que desconocía que tenía otro propietario ese bien, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es el efecto declarativo, es para darle publicidad a terceros. Bien. En el caso de los inmuebles, la registración, en el registro de propiedad inmueble. Perfecto. Esto, por eso se combina un poquito con el régimen de obligaciones de dar cosas ciertas que ustedes vieron hasta ahora, y después todo esto lo ven en detalle en derechos reales, ¿sí? Y en la parte de registración. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No veo preguntas, así que bueno. Bueno, por ahora entonces lo dejamos acá. Nos vemos en la próxima, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias.